dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Muy bien, esto es la parte 2 de un seminario que ya yo he dado aquí, pero alguien me hizo una pregunta una vez. ¿Y por qué es tan importante conocer acerca del 666? ¿Por qué es tan importante conocer acerca de la marca de la bestia? Me gustaría que busquen en su Biblia para que vean la importancia de tener un conocimiento correcto, porque hay muchas interpretaciones respecto al 666, pero correcto, y hay que estar bien claro sobre este tema, porque miren lo que dice uno de los mensajes angélicos de los 3 ángeles, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 14. En Apocalipsis capítulo 14, del versículo 6 en adelante está el mensaje de los 3 ángeles, y allí nos dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno, presten atención a esto, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Es importante conocer acerca del 636. Por ejemplo, porque es un asunto de vida o muerte. Una pregunta, por ejemplo, el euro es 166. El euro. Sí. 686. Ahorita al final, cuando terminemos, vamos a abrir un espacio donde ustedes van a aportar sus opiniones e ideas, que está muy interesante que cada uno dé su aportación. Pero tenemos que conocer al dedillo qué significa esto. ¿Por qué? Porque es un asunto de vida o muerte. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también, ¿qué cosa? Beberá de la ira de Dios. En otras palabras, él será lanzado, dice también, ¿a dónde? Al lago de fuego. O sea que es vida o muerte. ¿Es salvación o qué? Muerte. O perdición. Es para salvarte o perderte. Es un asunto de muchísima importancia. Entonces, este es el tema 2. Hemos analizado en alguna ocasión el tema 1, pero le puedo dar un pequeñito resumen. Recordemos, en el tema 1 estuvimos hablando acerca de la secuencia de las bestias, ¿verdad? Eso ya hace un tiempecito que lo hicimos, pero ustedes lo recuerdan. En esa secuencia de las bestias nosotros empezamos a mostrar que hay una secuencia de bestias que presenta el libro de Daniel, pero el libro de Daniel está enfocado hacia el futuro. ¿Enfocado hacia dónde? Hacia el futuro, o sea, desde la posición de Daniel hacia adelante. Entonces, ¿cuándo Daniel recibe la visión? En su libro de Daniel dice que él estaba, ¿dónde? En Babilonia. Y a partir de donde él está, desde Babilonia hacia adelante, tú empiezas a contar Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, el papado, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta que el papado queda como la quinta bestia. Pero ¿qué pasa? Si empiezas a analizar el capítulo 8, en el capítulo 8 ahora Daniel tiene otra visión y se encuentra en la capital, en Susa, pero que sería la capital de los medios de los persas más adelante, o era la capital de los medios de los persas, pero que serían el imperio, que iban a sustituir a Babilonia.
Entonces él empieza a contar desde los medos y los persas, ¿hacia dónde? Hacia adelante. Pero si usted empieza a contar desde los medos y los persas adelante, ya a Babilonia no lo cuenta. ¿Por qué? Porque Babilonia está ¿dónde? Y él está teniendo las visiones ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Por esa razón es importante ver que si Daniel está recibiendo visiones hacia el futuro, tenemos que mirar lo que dicen otros profetas con respecto al futuro. Porque Daniel tiene visiones en su tiempo, en su momento hacia el futuro, pero atrás de Daniel hubo más profetas. ¿Quiénes fueron esos profetas? El primero fue ¿quién? Por ejemplo, tenemos a Isaías, a Amós, tenemos a Jeremías. Todos estos profetas hay que tomarlos en cuenta. Y si usted se va al libro de Isaías, va a encontrar una secuencia de reinos. Sí, es como si dieran, por ejemplo, un espacio de tiempo, pero que no va a suceder en ese momento, sino que a continuación va a suceder respecto a los profetas anteriores. Exactamente. Tú no puedes empezar a hablar y echar de lado lo que dice el profeta anterior. Tienes que tomar en cuenta lo que dice ese profeta, los profetas anteriores. Entonces, cuando te vas al libro de Isaías, entonces el profeta Isaías comienza con Asiria, en el capítulo 7 te lo van a ver, en el capítulo 8 también, dice Asiria, ¿verdad? Cuando te vas más adelante, el capítulo 10 y 13, ahí menciona Asiria otra vez, pero también te menciona que Babilonia va a seguir después de Asiria. Cuando te vas a los capítulos siguientes, ahí mismo, el capítulo 14 también te encuentra todo lo que tiene que ver con Babilonia, capítulo 13, todo eso está hablando de Babilonia, la secuencia, ¿verdad? Medo-Persia. O sea, el profeta Isaías te habla de Asiria, de Babilonia, de Medo-Persia, incluso de Grecia. Ya van, eso ya lo vimos anteriormente y en otra ocasión más adelante lo podemos analizar con más detalle. Bien, yéndonos a Jeremías, pues el profeta Jeremías también empieza con Asiria. ¿Qué dice el profeta Jeremías? En el capítulo 50, versículo 17. Dice que el pueblo de Israel fue, vamos a leerlo para que seamos más exactos y prudentes con el texto. Vamos allá al libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 50. Que quiero dar esta pequeña introducción para que recordar lo anteriormente dicho antes de entrar a esta parte. Entonces, 50:17, ¿qué dice allí? Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. ¿Está claro el texto, verdad? ¿Quién es el primero? ¿Quién dice Jeremías que es el primero? El rey de Asiria lo devoró primero y luego lo deshuesó después. Entonces, esto nos está hablando profetas que están antes de ¿quién? De Daniel. Pero, ¿y qué diría alguien o algún escritor bíblico de un libro de la Biblia que esté después de Daniel? ¿Cómo lo diría? Vámonos al libro de Nehemías, que en el libro de Nehemías nos está hablando, acuérdense que Nehemías ya está cuando el pueblo de Dios sale ¿de dónde? Del cautiverio y es vuelto otra vez a la tierra prometida. Y eso se da en el reinado de ¿quién? Cuando ya estaban los medos y los persas, no en los tiempos de Babilonia, ya estaban los medos y los persas, ya Daniel estaba atrás en la historia. Nehemías está ya mucho más allá. Y ahora él va a decir, te va a decir de dónde hay que empezar. Vamos a ver. Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9. Le ponen, Álvaro, lo consigues, ¿verdad? Recuperar o reconstruir. Aquí está. El templo. Sí. Capítulo 9, versículo 32, específicamente el versículo 32. ¿Qué dice allí? Ahora pues, oh Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia,
no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo nuestro pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos está diciendo el texto? De alguien que está después de Daniel, que cuando él va a analizar toda la secuencia, él no dice desde los días de Babilonia. No, hasta antes. Él dice desde los días de los reyes. Daniel incluso llegó a enfermar precisamente por no poder conectar con lo que sucedía en ese momento. Lo que estaba ocurriendo. Claro. Entonces, por esa razón... Los profetas deben de ser gente muy... No. Sí, pero... Eran inspirados por Dios, Sí, directamente. Sí, pero no llegan al nivel que luego otro profeta va a desarrollar. Exacto, exactamente. Y no contradicen, no entra en contradicción con los profetas, ¿de acuerdo? Entonces, con esto en mente... Para no interferir. Exactamente. Con esto en mente, entonces ahora podemos entrar para ver lo que nos va diciendo aquí con respecto al 666. Muy bien, desde Asiria, contando desde Asiria, entonces diríamos, ¿Asiria quién? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Hasta ahí, ¿cuántos imperios han pasado? 5. Aquí vimos cuántas, 5 cabezas. Entonces estamos viendo que hay 5 cabezas. ¿Hasta dónde? Dijimos, hasta el Imperio Romano. ¿Contando desde dónde? Desde Asiria. Hay otros textos más en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que el libro de Deuteronomio dice a partir de dónde debemos de contar. Porque en Deuteronomio dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, si eres fiel, tú serás ¿qué cosa? Cabeza y no cola. Pero si eres infiel, entonces otra nación de lejos de ti será la cabeza y tú serás ¿qué cosa? La cola. Y cuando vamos, entonces cumple justamente el profeta Isaías dice, mira, he aquí que, creo que en Isaías capítulo 7, donde dice, navaja alquilada es el rey de Asiria. Y cortaré de ti cabeza y pierna y todo. O sea, ¿a quién era que Dios iba a utilizar? ¿Al rey de quién? De Asiria, está diciendo el profeta. El profeta Isaías viene para advertir y para decir, por ustedes no haber cumplido, por no haber obedecido lo que decía en Deuteronomio, ya ustedes van a dejar de ser cabeza. ¿Y quién va a venir ahora y le va a cortar la cabeza a ustedes? Asiria. Asiria primero. Acuérdense que Jeremías dice, Asiria lo devoró primero y el rey de Babilonia lo deshuesó después. Muy bien, entonces hasta el Imperio Romano tenemos ¿cuántas dijimos? 5 cabezas. Aquí estaban, ¿verdad? Asiria, ahí está el texto de Jeremías capítulo 50, versículo 17, y eso se extiende en una línea que nos lleva a todos los reinos más adelante. Babilonia, tenemos aquí a Babilonia, Daniel 7:4, y los medios y los persas, Daniel capítulo 7, versículo 5, Grecia 7:6, y tenemos al Imperio Romano 7:7, que es esa bestia espantosa que no se describe ni como un león ni que nada, porque es una bestia diferente, extraña, no existe en el zoológico, no hay. Muy bien, y la siguiente bestia, bueno, la vamos a seguir viendo un poquito más adelante, porque hasta aquí el profeta dice, 5 de ellas, ¿qué cosa? Han caído. Y en Apocalipsis 17 encontramos que la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces tenemos que ver todas las cabezas una por una. Me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Pero sabe lo que le dijo el ángel? El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. No te asombres. O sea, la Biblia nos dice que está revelado ahí mismo el misterio.
yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Hoy no vamos a hablar de la mujer, vamos a hablar de la bestia. Porque la mujer es la que monta la bestia. Pero nuestro enfoque debe de ser ahora ubicar cuál es la cabeza en la cual Juan quiere que nos concentremos. ¿De acuerdo? Muy bien. En Apocalipsis 13 se describe también esta misma bestia, pero cuando vamos a Apocalipsis 17 vemos que la bestia ha cambiado, ha hecho como el camaleón, ¿verdad? Ha hecho como un cambio metamorfósico, ¿verdad? ¿Verdad? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Aquí tiene 10 diademas, en Apocalipsis 17 ya no tiene 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Por qué aquí tiene 10 diademas y en Apocalipsis 17 no tiene 10 diademas? Porque antes tenía poder y autoridad. Porque antes tenía poder, cuando gobernaba tenía poder, por eso tenía coronas, ¿verdad? Y luego cuando la bestia recibe la herida mortal, también pierde ¿qué cosa? Los cuernos pierden sus coronas. Pero ahora cuando se recupera en Apocalipsis 17, tiene un espectro mucho más amplio, porque ahora el espectro que tenía antes solamente era donde dominaba la bestia durante la Edad Media, y ahora cuando resucita tiene un espectro global. ¿De acuerdo? Sí. O sea, es más expansivo el poder que tienen los 10 cuernos cuando la bestia se recupera. Por eso es que, fíjense, Lo intenta. sí, cuando la bestia se resucita y se recupera, también salen los cuernos. Es que es un asunto de mucha lógica y mucho... Los siervos que tienen. Exacto, vamos a decir los peones de donde va. Apocalipsis 13:1 es la bestia. Muy bien. Vi una de sus cabezas, atienden, ¿cuántas cabezas tenía la bestia? 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces dice, vi una de sus cabezas, una de las 7 cabezas, recibe ¿qué? Una herida de ¿qué? De muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. ¿En pos de quién? De la bestia. Apocalipsis 13:3. Aquí tenemos la bestia, que son las cabezas, es lo primero. Acuérdense que la Biblia nos dice qué son. Nosotros no tenemos que argumentar ni buscar opinión, no, la propia Biblia nos dice. Recuérdense que tenemos que buscar, la Biblia se interpreta a sí misma. Y el intento que vamos a hacer en este estudio es ver que sea la misma Biblia la que nos diga lo que es el 666. ¿De acuerdo? No buscar un nombre por allá, por acá, no. La Biblia misma tiene que decirlo. Dice, ¿qué son las cabezas? Pues la Biblia nos dice, las 7 cabezas son 7 ¿qué? Montes. Nos va dando símbolos primero. Montes. Ojo, montes. 7 montes sobre los cuales se sienta ¿quién? La mujer. Y son 7 reyes. Aquí dice reyes, pero de acuerdo a muchos grandes teólogos se intercala el término por reinos. ¿De acuerdo? Reyes o reinos. ¿Qué es un monte? Pues vamos a ver qué es un monte. Más la piedra que hirió a la imagen, eso está en Daniel. ¿Te acuerdan la estatua aquella de Daniel? La piedra que fue hecha un gran ¿qué? Monte que llenó toda la tierra. ¿Y a qué se refería Daniel a ese monte? Muy bien, pero vamos a ver otro detalle más. En Hebreos capítulo 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte Sión. ¿A la qué? Entonces, ¿un monte qué es? Una ciudad. Pero aparte de una ciudad, Jerusalén la celestial, a la compañía de millones de ángeles. Millares. Entonces, un monte es un reino, ¿verdad? Porque Jerusalén es un reino. Por lo tanto, ¿qué son las cabezas? Ya vimos que las cabezas son, ya aquí decía que son reinos. Pero también dice, y son 7 montes. ¿Y qué es un monte? Y ya vemos aquí en Hebreo que dice que una ciudad o un reino es que es comparado con un monte. Hay muchos textos en la Biblia que ahora no vamos a explayarnos a buscarlo pero el estudioso que quiera saber puede ir buscando más sobre los montes y todo esto. Bueno, vamos a avanzar. 5 han caído. Ya vimos que 5 han caído. Son 7 reinos. Lo puse entre paréntesis, 7 reinos. 5 han caído, ¿verdad? 5 de ellos han caído.
pero fíjense cómo el texto dice. Si usted está contando y dice, oye, ahí tiene 5 naranjas, ¿verdad? Tiene 7 naranjas. 5 de esas naranjas son de Milton. Una de Álvaro. Y la otra la tengo allí todavía guardada, todavía no ha venido. La otra se la reparto luego. Por eso es lo que está diciendo Juan, mira, 5 de ellos han caído. ¿Y el siguiente del 5 cuál es? 6. O sea, perdonen que estoy utilizando tanta simpleza, pero es porque el texto es tan llano para que lo entienda un niño. El Señor quiere llevarnos la palabra de Dios para que hasta un niño pueda entenderlo. Me invitaron a hablar sobre esto en una montaña de la República Dominicana, y donde hay personas que no tienen mucho estudio y todo eso. Y yo dije, ¿cómo voy a hacerlo para qué? Yo dije, bueno, como la Biblia está inspirada por Dios, no voy yo a argumentar de mi propia opinión. Y me puse a darlo, y me doy cuenta que delante había una fila de niños que estaban así. Ay. Y cuando salimos, le pregunto yo, ¿y ustedes estaban entendiendo lo que yo estaba diciendo? Claro, sí lo entendimos. Eran de 11, 12 años, 10 años. Y no se movieron. Porque hasta un niño sabe que 5 más 1 es igual a 6. Juan quiere que nosotros prestemos atención al que sigue después del 5. ¿De acuerdo? Preste atención a este, porque yo no sé si ustedes recuerdan en el texto bíblico cuando Judas fue al Monte de los Olivos, y cuando se va allí al Monte de los Olivos les dice a los que trae con él, miren, yo voy a llegar allí al que yo le dé el beso en la mejilla, ese es. ¿Vieron el término que utiliza? ¿Ese qué? Ese es. Dios había utilizado ese término muchas veces atrás, una vez atrás. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Él es. Eso son términos muy clave en la Biblia. Ese es. Cuando Judas dice ese es. Juan ahora aquí está utilizando el mismo lenguaje. Está diciendo, mira, 5 de ellos han caído. El siguiente. Ese es. Que él había hablado allá en las cartas de Juan, que dice que iba a venir un anticristo, ¿verdad? Un anticristo. Entonces ahora Juan dice, 5 de ellos han caído y uno es. Y el otro aún no ha venido. El otro, entonces, si usted dice 5 más 1 es, ¿cuántos son? 6. Más el otro, ¿cuánto es? 7. 7 cabezas. Y después, Juan, el buen ángel lo dijo. Yo te voy a explicar el misterio. Y simple. Muy bien. Y dice que cuando venga es necesario que dure un breve tiempo. Y eso del breve tiempo ya luego lo vamos a ver. Cuando venga el 7 dura breve tiempo. Muy bien, la bestia que era y no es también el octavo. La bestia que era y no es también ¿qué cosa? El octavo. Es de entre los 7. ¿Es de entre cuál? De entre los 7. ¿Y va a dónde? A perdición. Entonces, si te dice la bestia que era y no es también el octavo, lo que te está diciendo es que en un momento dado se interrumpe. Y surge uno siguiente. Y después del siguiente, entonces aparece otra vez. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7. Entonces ahora tenemos que ver cuál de entre los 7 es. Y allí nos dice, 5 de ellos han caído y uno. Ese es. Ya lo vamos a ver con más detalle, ¿eh? Muy bien. Son 7 reinos, lo dijimos ya, 7 reinos. Vamos a ver. El primer reino dijimos que era ¿quién? Asiria. El segundo reino dijimos que ¿quién iba a ser? Babilonia. El tercer reino dijimos que iba a ser. Y el siguiente, el cuarto. Y el siguiente, el Imperio Romano. Y ese es, el uno es entonces el cuerno pequeño que nos describe la palabra de Dios, que históricamente hablando, cualquier persona que sea estudioso de historia sabe quién es el reino que sustituye al Imperio Romano. El rey, no hay que buscar más argumentación, porque de manera lógica, secuencial, encontramos quien sustituye al Imperio Romano es
otro poder que conocemos bien, como el descrito en la Biblia, ¿como quién? Constantino. Como el cuerno pequeño. ¿Cómo se llama usted, decía? Yo, pues, No, el reino que sustituye al Imperio Romano durante la Edad Medieval. El Imperio, el imperio del cuerno pequeño es el papado. pues es el papado, ¿no? Dice, pues muy bien. Y el siguiente, el número 7, ¿quién es? Y Silvestre, ¿no? Vamos a ver lo del número 7, porque en muchas interpretaciones se ha dicho que el número 7, pues algunos dicen que son las Naciones Unidas, otros dicen que es los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Los Estados Unidos no podemos involucrarlos en esa bestia de Apocalipsis 17. No se puede. Porque si lo hacemos, estamos alterando la lógica del texto bíblico. Entonces, claro. El texto bíblico dice que la bestia que representa a Estados Unidos sube de la tierra. Y esta bestia que tiene las 7 cabezas y 10 cuernos sube del mar. En otras palabras, son dos bestias distintas. Por lo tanto, tendríamos que estudiar la otra bestia que sube de la tierra en un contexto diferente. ¿Por qué? Porque si usted se está ahogando en el mar, entonces yo me tiro al mar a sacarlo, yo me tiro, por ejemplo, a sacarlo. Yo tengo que estar fuera para poder sacarlo, ¿no? Posiblemente ustedes están, diríamos, vamos a ponerlo de otra manera, que si usted es parte si yo soy parte suya, si los dos estamos juntos allí, nos estamos ahogando los dos, ¿verdad que sí? Entonces, ahora yo no puedo decir que yo soy el que lo estoy salvando, si nos estamos ahogando los dos. Si la bestia se está hundiendo y se está ahogando, y Estados Unidos es una cabeza de esa bestia, se está hundiendo también. Pero Apocalipsis 13 nos dice que la bestia que surge de la tierra rescata a la que está hundiéndose en el mar, que es Roma. Por lo tanto, no puede estar incrustada esa cabeza en la bestia que se está ahogando. Tiene que estar fuera. Por eso es que la lógica bíblica la describe como alguien que lo rescata. Y eso es lo que está descrito en Apocalipsis 13. Por eso tenemos que dedicarle otro, vamos a decirle, otro apartado para la bestia que surge de la tierra y esta analizarla en su secuencia total. Entonces ya vimos 5 de ellos han caído, que ya lo describimos con bastante, vamos a avanzar un poco. Y el que sigue después de los 5 caídos es el foco de atención de Juan. Juan quiere que nos concentremos en esa cabeza que recibió la herida de muerte, pero que va a vivir. Entonces, ese que va después es el foco de él, en el cual tenemos que concentrarnos. Perdonen que repetí esto, tengo alguna repetida. El otro. Ese otro, dijimos, ¿quién es ese otro que había de venir? Ese otro que había de venir, que iba a durar breve tiempo y que sería el número 7. Si usted hace un estudio histórico secuencial y encuentra que el imperio asirio viene a un imperio y lo derrota. ¿Quién fue el imperio que lo derrotó? Babilonia. ¿Quién es que sustituye entonces a Siria? El que lo derrotó, ¿verdad que sí? Pero viene otro imperio y derrota a Babilonia. ¿Quién derrota a Babilonia? Persa, ¿verdad? Entonces, de manera lógica, el que derrota a Babilonia es el que le sustituye. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora tenemos que Grecia derrota a los Medo-Persia. ¿Quién entonces sustituye a los Medo-Persia? Los griegos. ¿Y quién derrota a los griegos? Roma, lógicamente y históricamente hablando. Entonces Roma es ¿quién? El que lo sustituye y está ahí registrado. Ahora viene alguien que sustituye a Roma. ¿Quién es el que sustituye a Roma? El papado durante la Edad Media. Lógicamente y secuencialmente está haciendo historia, ¿no? Muy bien, pero ahora viene otro reino y captura al cuerno pequeño y lo deja con una herida mortal. ¿Quién es ese imperio que lo hizo? Francia, ¿verdad? Francia es el que le quita los derechos de territorio al Vaticano y deja el papado en un estado de herida como de muerte, porque ya no es un estado. Hasta el Papa
Es simplemente una iglesia. Ahora era simplemente una iglesia. No tenía territorio donde dominar, era una iglesia nada más. Pero luego vemos que cuando se le da esa herida mortal, el que sustituye al papado, ¿quién es entonces? Es Francia, porque es el que le da la herida mortal. Ahora bien, la Biblia dice que duraría breve tiempo, muy poco tiempo. ¿Por qué tenía que durar breve tiempo? Porque tenía que dejar el espacio vacío para que vuelva y se recupere la que estaba en su herida mortal. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense el detalle. El otro, que es Francia, si usted va a la historia, va a encontrar que fue un imperio de corta duración. ¿Sabe cuántos años duró aproximadamente el imperio napoleónico en su mayor apogeo? 13 a 15 años. Usted va allí a la historia y lo va a encontrar. Algunos dicen 13, otros dicen... Y si usted lo compara con cuánto tiempo duró Asiria, que Asiria duró alrededor de 1300, 1200, 1300 años, en diferentes, porque acuérdense que Asiria estuvo dividido en diferentes fases internamente, pero duró unos 1200, 300. Babilonia, que duró unos 54 o 56 años, Medo-Persia por igual, Grecia, que dura unos 150 y algo de años, ¿verdad? Y el Imperio Romano, que dura unos 600 años. Y el papado dura ¿cuántos años? 1260 años. 1200. Entonces, si Francia dura 13 o 15 años, es un corto tiempo, ¿no? Por eso dice que el que le seguiría iba a durar breve tiempo. Porque el que estuvo anterior de él duró 1260 años y 15 relativamente a esto es nada. Sumados a los 538 y 1790. Exactamente, aquí están todas las fechas aquí debajo para los que van tomando nota y fotos y todo eso para que lo tengan. Pues continuamos. Breve tiempo, el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya vimos el texto, entonces ahí ya lo tenemos todo, ya lo vamos, voy poniendo, yo repito las imágenes más por los niños, cuando estoy en lugares donde hay muchos niños, repito las imágenes y ellos están concentrados y lo captan con toda claridad. Uno es, acuérdense que en esa es el foco de atención de él, ¿cuál es? El uno es. Y tenemos el otro, que ahora está completado en el 1798. Era, no es y será. Fíjense que aquí se está utilizando un lenguaje muy... ustedes saben que una de las cosas que tiene el anticristo es que intenta ser igual a ¿qué? Intenta ser igual a Cristo. Un falsificador intenta lo más posible que su billete se le parezca al original, ¿verdad? Entonces cuando usted se va a la Biblia va a encontrar términos que asimilan las similitudes que intenta hacer el anticristo con lo que era Cristo, para que se vea la falsificación. ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Para que Juan lo presenta así, es para que se vea qué cosa, la falsificación. Era, no es y será. ¿Cómo se le llama a Cristo? Bueno, no me voy a adelantar porque eso está más adelante. No es y será. El que era, el que es. Muy bien. Muy bien, entonces lo tenemos bastante claro hasta aquí, ¿verdad? Era. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que hasta el 538 al 1798 era, ¿verdad? En el 1798 recibe la herida mortal y es sustituido ¿por quién? Por el que le da la herida mortal. Entonces ahí deja de ser. No es. Durante ese periodo de tiempo, no es. Pero Francia tenía que desaparecer del escenario y dejarle el espacio vacío para que él, el que era, vuelva y se recupere. Porque si no le deja el espacio vacío, se acaba de morir. En la Biblia dice que estaba allí con una herida mortal. No podía accionar. Pero ahora, cuando se recupere, vuelve a ser lo que era. Vuelve a ser lo que era. O sea, va a repetir las mismas cosas que hacía en el tiempo que había estado. Y será. Entonces, ¿por qué ahora se describe como un octavo y no como el sexto? Porque vuelve a reinar. Porque durante el tiempo que no era, alguien lo sustituyó y ocupó el espacio de tiempo de número 7. Y ahora, cuando vuelve a ser, ya es como siguiendo la secuencia del que había dejado de ser. O sea, ahora se convierte en el número 8.
Una forma también fácil para nosotros saber la posición de la cabeza que recibe la herida mortal es la siguiente. Cuando usted va a Apocalipsis 17, va a encontrar que dice, la bestia que has visto era, no es y será. Si usted quiere, y si dice que son 8, ponga 8 dedos en sus manos y cuente del 8 para atrás. Aquí tenemos, en el 8 será. Usted cuenta, será, no es y era. ¿A dónde le deja la mano? Era, ¿verdad? Para usted ubicar la cabeza, es para ubicar la posición de la cabeza, porque Juan quiere que ubiquemos la posición de la cabeza para identificar quién es el anticristo. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, si lo tenemos así, era, no es y será, y en el será es el 8, entonces usted contando el 8 le da para atrás, será, no es y era. Pues el número 6. ¿Está claro, verdad? ¿Se entiende? Muy bien, vamos a continuar. El foco de Juan, lo sigo recalcando y lo sigo repitiendo, nos dirige a la cabeza número ¿qué? 6. Desde que era, deja de ser y vuelve a ser. ¿Verdad? El foco de Juan nos lleva a la cabeza número 6. Desde que era, ¿cuándo era? En la número 6. Deja de ser y vuelve a ser y se convierte en el 8. Bien, parece un poco como trabalengua, pero es interesante. Es fascinante, vamos a llamarle así. Fascinante, ¿no? Cómo la palabra de Dios es tan exacta, precisa y concisa. Eso es algo maravilloso, ¿no? Sí. Ni ponerle nada. Lo que está revelado lo vamos a entender seguro. Fíjense que yo no estoy dando argumento, ¿no? Yo simplemente estoy presentando el texto. Entonces ahí lo tenemos ya en toda su amplitud todavía, no es y será. Muy bien, ahí quise hacer esto para ejemplificar un poco cuando viene, se posesiona Francia y en el momento que se posesiona quiebra el cuerno pequeño y queda ya ahí el quiebre y durante ese quiebre pues queda inactivo, noqueado, con una herida de muerte. ¿Sabes que ayer recibió tu carne una herida de muerte? Y está ahí como herida como muerte, pero si no aparece, cuando tú te bautizas pasa lo mismo, recibes una herida de muerte cuando estás viviendo en la carne, pero es una herida de muerte y queda allí medio vivo, a menos que aparezca un Estados Unidos que te rescate y vuelva la carne otra vez a funcionar, pues tú estás muerto en la carne, pero vivo ¿en qué? En el espíritu. Amén. Eres vivo, sigues en la carne, pero no satisfaces los deseos de tu carne. Muy bien, era un pequeño preámbulo. Vamos. Lo que quiero decir es que es la inmersión, el morir y el resucitar. Perfecto. Entonces, también ocurre lo mismo con la muerte de Cristo. Sí, entonces aquí lo tenemos de otra manera. Lo tengo de diferentes enfoques para que nos quede bien grabado. La procedencia. Para nosotros saber la procedencia del 666, no tenemos que irnos al Vicario Philip Day, no tenemos que irnos al código del QR, no tenemos que irnos a la vacuna, nada de eso. La Biblia nos dice perfectamente, sin tener que irte para otro lado. Hay que morir, pero... La Biblia te dice, la procedencia te lo dice. Para yo saber el 666, ¿de dónde procede? El texto nos dice allí, en primer lugar, vamos a ver. Ya vimos que es contando qué cosa. ¿Qué es lo que tenemos que contar? En Apocalipsis 17, ¿qué es lo que se cuenta? Los reinos. Se cuentan cabezas. O sea, los reinos, pero se representados en cabeza. Por lo tanto, Juan dice cabezas. La bestia tiene ¿cuántas cabezas? Y empieza a decir 5 han caído. ¿Ven que es lo que está contando es cabezas? Él está contando cabezas. Muy bien. Muy bien, entonces aquí nos dice la procedencia. El número de la cabeza. El número de la cabeza que recibe la herida mortal. ¿Qué número es? Tiene que ser la número 6, sí o sí, bíblicamente hablando. Contándolo de atrás para adelante y de adelante para atrás. Empezando en el 8 para atrás, le va a caer en el 6. Y para atrás, para que usted no se confunda y no se pierda, utilizando reinos que no van. Porque hay muchos teólogos que...
Claro, si usted, hay muchos teólogos que te toman a reinos que no encajan, no cuadran. Pues el número de la secuencia de la cabeza, ¿verdad? Que la secuencia de la cabeza, la que recibe la herida mortal es la número 6. Tenemos también la cabeza herida. ¿Cuál es la cabeza que recibe la herida mortal? El 6, ¿verdad? Y tenemos entonces la cabeza que vivió. ¿Cuál es la cabeza que vivió? La número 6. 3 veces. ¿Verdad? Se repite 3 veces. Era, No es. no es y será. La 6 era, la 6 dejó de ser y la 6 vuelve a ser, aunque ahora viene en la posición número 8. ¿Se comprende, no? Muy bien, eso es bíblico. Ahí están los textos bíblicos para los que quieran, captúrenlos y todo eso. Muy bien, ¿por qué No lo envíes. ¿Por qué es también el octavo? Ya lo hemos visto, pero bueno, ¿por qué razón? Pues ya lo vimos en la secuencia, nos dice que lógicamente, históricamente hablando y secuencialmente hablando, ella es de entre los 7. Es de entre los 7. O sea, aquí tenemos que Babilonia no se repite, ¿verdad? Asiria, incluso en el portal que tiene las Naciones Unidas sobre Asiria, lo tiene incluido como de las naciones que no tienen tierra, no tienen estado. Los asirios están dispersos por todas partes, porque Asiria quedó incluso sin tierra. Porque luego lo ocupa Babilonia, y más tarde también Babilonia fue quitada del lugar, que allí lo que dice la Biblia, que lo que hay es chacales y todas estas cosas, que donde está ahora Irak no es exactamente lo que era Babilonia, es diferente. Y Grecia, pues ya vemos incluso en la última crisis de Grecia lo que vimos. Grecia no tiene posibilidad de ser ahora mismo un imperio, o sí lo tiene. No tiene ninguno. ¿Qué podríamos decir del Imperio Romano? Pues el Imperio Romano ahora fue sustituido por otro poder que ahora está, aunque está en el mismo sitio, pero estaba en el mismo sitio, pero fue sustituido por el papado. Y Francia, pues Francia tampoco tiene una probabilidad de que se convierta en aunque es una de las cabezas de los 10 cuernos, pero no tiene posibilidad. Pero el papado, aunque recibió una herida mortal, aunque nosotros vemos al papado como que no, como de capa caída, ¿verdad? Aunque la vemos de capa caída, es el único que tiene ahora mismo la probabilidad y la posibilidad de sustituir, no de sustituir, pero la Biblia dice que paralelamente, juntamente con Estados Unidos, van a tener el dominio del mundo. Y en ese momento, también Estados Unidos va a dictar algunas leyes que son las que le van a dar vida total al papado. Esa ley, que tiene que ver con el domingo, lo mismo que sucedió con Constantino. Cuando Constantino puso el domingo, fue lo que le dio vida al papado medieval. Pues cuando se dé otra vez un domingo en el mundo, es lo que vuelve y le da vida. Y cuando le dé vida, ahí se convierte en el número 8. El 8 en la persona. Exactamente, entonces ahí lo vemos. Muy bien, vamos a volver a otra partecita. 5 de ellos han caído, uno es, ¿cuál era? El 6. La bestia cuando era el 6 es de entre los 7. Y vemos que aquí lo tenemos para lo que tomen nota, capturándolo, con fechas y todo, para que lo pueden corroborar y ver si yo digo alguna cosa que no esté bien, pues también me lo hacen saber, ¿verdad? Porque yo puedo equivocarme. Pero ahí están las fechas y todo por el estilo. Los 5 que han caído más 1 es igual a ¿cuánto? ¿Igual a cuánto? A 6. Entonces, papado medieval, aquí está el número 6, que da desde el 538 hasta, ¿y dura cuántos años? 1260 años. Y el otro que dura breve tiempo es el número 7, y ese número 7 hemos dicho que se llama ¿cómo? Francia, ¿verdad? Y Francia dura desde el 1798 hasta el 1813 después de Cristo, y deja al papado posicionado en una herida mortal, y eso se describe en la Biblia como no es. Cuando está posicionado en una herida mortal se describe como no es. Y también se describe como abismo. O sea, Europa quedó en un abismo. Un abismo es un vacío, ¿verdad? Un vacío de poder quedó en Europa. Ya no había un imperio total así que lo dominara, había un vacío de poder. Y esto produce un caos
y ese caos está involucrada la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que son intentos globalistas de poderes que quieren sustituir lo que era Francia, pero no le fue posible y sigue el embate del abismo, el abismo sigue Europa sumergido en un abismo de conflictos que todavía hasta que se forma la Unión Europea, pues vemos que continúan conflictos y se sigue, pero eso durará, ¿hasta qué momento durará? Hasta que se recupere el octavo. El octavo, todo el objetivo de todo eso que ha pasado con la guerra y eso, es darle el poder a la cabeza número 8, que es de entre los 7, que ya vimos que fue el número 6, y ese número 7 es el papado renovado y recuperado, ¿verdad? Que sube de dónde? Del abismo, sube de allí de donde era todo un caos. ¿Saben que la tierra cuando fue creada, cómo la describen? Como que estaba hecha un abismo. Pues ahora viene el papado y viene Juan y utiliza el mismo lenguaje porque acuérdense que el anticristo quiere ser igual a ¿quién? Igual a Cristo. Y ahora se describe aquí al papado subiendo del abismo, del caos que dejó Francia en Europa. Entonces, ¿se entiende? Vayan guardando eso para que cualquier cosa estamos abiertos, porque ustedes pueden no tienen que tener la opinión que yo tengo. Gracias a Dios que nos dio la libertad de expresión y que cada quien pueda analizar las cosas por sí mismo. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Pues ahí lo tenemos. ¿Ven? Como lo describo, ¿verdad? 1798 se da la vida a muerte y queda ese cuerno allí quebrado por un tiempo. Pues bien, ya lo tenemos todo encasillado, ¿verdad? Y ya lo tenemos todo enmarcado y ya tenemos todo el cuadro completo de este escenario. Pues bien, ¿tiene número de quién? Vamos a seguir ahora con la procedencia del 666, que es importante y es muy importante analizarlo porque tiene que ver con vida o qué, o muerte. Porque el que reciba el número también va a recibir las plagas y la perdición. Entonces, ¿tiene número de qué dijimos? Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es número de qué. Yo no lo estoy diciendo, ¿dónde lo está diciendo? El texto bíblico. Y el número de ella es 666. Pues miren que ahora dice, tiene el número de hombre y el número de ella. ¿Cómo se entiende? Ahora vimos el número de ella. ¿Quién es ella? La bestia, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál de esa bestia de las 7 cabezas es el número, porque tiene el número. Vamos a verlo ahora, se lo vamos a describir. ¿Está siguiendo la secuencia ahora? Muy bien. Esto para la mente que tenga, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que tener? Sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el conocimiento de Jehová. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué cosa? Por lo tanto, la sabiduría, ¿dónde está? ¿En nosotros? No. ¿Está dónde? En la palabra de Dios. Por eso la palabra misma tiene que decirte a ti esto. ¿Bien? Entonces, las 7 cabezas son 7 montes, ya leímos eso. Entonces vamos a apelar a la sabiduría de la palabra de Dios, y apelando a la sabiduría vemos en el libro de Números, en el libro de Jeremías, en el libro de Daniel, en el libro de Daniel 7.5, en Daniel 7.6, vemos en Daniel 7.7, Daniel 7.20, vemos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. Todos esos textos nos van hablando de una secuencia de poderes que en suma total, en Apocalipsis 17, están resumidos en una sola bestia, pero con 7 cabezas. ¿Está claro, no? Pues muy bien. Para que nadie os engañe, esto es lo único que yo he tratado de escribir para no... Quise no decir nada. Yo no quería decir nada, pero esto es solamente como un poco aclaratorio, ¿verdad? Hay que puntualizar que Juan contó, ¿qué cosa? ¿Qué contó? Cabezas. No códigos, no números en latín, no. Cabezas. Juan quiere asegurarse que entendamos lo de las cabezas. Porque una de ellas es el anticristo predicho en 1 de Juan 1.18. Esta cabeza recibe una herida mortal por un largo tiempo. Y para que no estemos desorientados, al ver la cabeza que representa al anticristo muerta, nos dice que esa cabeza ha de resucitar.
Y esta es la razón del por qué la séptima cabeza dura breve tiempo. Sí, sí, 13, 15 años. Y es exactamente para que la cabeza herida se pueda curar. Y una vez curada, es esa cabeza que el Señor matará con el espíritu de su boca en su ¿qué? Venida. Hasta que no se cura la herida mortal, Jesús no vendrá. Por eso dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque primero tiene que manifestarse aquel inicuo, el hijo de perdición, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Amén. La resurrección de esta cabeza herida, que en su seno mantiene viva y acuñada la filosofía y doctrinas paganas, exaltadas y globalizadas por los imperios desde Asiria ¿hasta dónde? Hasta Francia. Vamos a saltarnos todo esto. Desde Asiria hasta Francia, que ya lo que hemos descrito. Y sustituida de manera breve por Francia, la presencia fugaz de Francia impide la muerte total del papado, que será una octava cabeza cuando el domingo la volverá a catapultar a ser lo que era cuando gobernó en la Edad Media. Un poder intolerante. ¿Cómo era en la Edad Media? ¿Un poder cómo? Intolerante. Siendo el domingo la base que dio origen al papado medieval y gracias a la ley obligatoria del reposo dominical dado por Constantino, que no era más que la veneración al sol por los imperios paganos antes mencionados, esta ley de un domingo obligatorio vuelve a dar vida y cobertura mundial a la cabeza herida, el papado. El mitraíz. Eso no sé si se entiende. Sí. Yo traté de resumir, es todo lo que Después trato. lo que has hecho detrás, eso ya fue como lo Exactamente. está. Cártelo, Adorar al sol. foto de lo que quiera. Entonces, ya vimos que Juan nos ayuda a contar. Él nos pone la pizarra y él dice, no se preocupe. Y no solo Juan, el ángel dice, no te preocupes, Juan. Yo te voy a enseñar el misterio. Yo te voy a enseñar el misterio. Así te la vuelvo para que te hagas la foto. Yo te voy a enseñar, no te preocupes, no tengas preocupación, que yo te... ¿Quién es? Are you my teacher? Dice Juan el ángel, y el ángel viene y se convierte en ¿qué cosa? En su profesor, y le enseña a contar allí, ¿verdad? Le enseña a contar. ¿Qué es lo que hay que contar para obtener el 666? Ya lo hemos visto, pero vamos a ponerlo en otro enfoque. ¿Sabe que cuando vemos las cosas de diferentes puntos de vista se pueden captar, verdad que sí? Con mucha más facilidad. Entonces vimos, ¿qué es lo que tenemos que contar? La cabeza viva que actúa ¿cuántos meses según Apocalipsis 13:5? Hay que contar la cabeza. ¿Qué más hay que contar? Cabeza que recibe la herida mortal. ¿Y qué más hay que contar? La cabeza con herida de espada y Dios. Vemos que hay que contar es, pero vamos a ver más adelante. ¿De dónde salen los 3:6? Se nos da 3 formas de tener su número. ¿Cuántas formas? 3 formas. La primera, bueno, ya vemos que el texto dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de qué. Había dicho antes el número de ella, ¿verdad? Sí, sí. El texto decía el número de ella. Entonces hay que contar el número de la secuencia de cabezas para tener el primer sello. Después hay que contar el número de qué? De hombre para tener el segundo sello. Y luego tenemos que contar el número de su nombre. Ajá. Y esto. Acuérdense que tenemos que apelar a la sabiduría. La Biblia me da el nombre. ¿Sabían ustedes cuál es el nombre que nos da? Apocalipsis 13:1 dice el nombre. ¿Cuál es el nombre que da? Milton dice Vicario Filidei. El número de su nombre. La Biblia no nos dice Vicario Filidei. Inclusive, Vicario Filidei está en otro idioma. ¿En qué idioma está Vicario Filidei? En latín, ¿no? En latín. Vicario Filidei en latín. Pero ¿en qué idioma se escribió la Biblia? Especialmente Juan. ¿En qué idioma está escrito? En griego, ¿no? ¿Qué pasa? Que
yo no puedo agarrar ahora y buscar un texto que no es lo original en lo que se escribió la Biblia para sacar ese número, porque entonces como que no concuerda. Eso me fue complicado para presentárselo a una persona. Me dijo, pero ¿de dónde? En la Biblia yo no encuentro Vicario Philip Day, la Biblia está escrita en otro idioma. Entonces, el número, Apocalipsis 13, 18. Allí, podemos buscarlo, vamos a ver qué nos dice. Vamos a buscar Apocalipsis para que veamos cuál es el número de ella. ¿Cómo es? El número de su nombre. Apocalipsis 13, ¿verdad? ¿Qué dice Apocalipsis 13, 18? Vamos a ver. 666. 13, 18. 16. No, vamos primero al 13.1. 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. ¿Una qué? Una bestia. ¿Cómo se llama? Tenía 7 ¿Cómo dijo que se llamaba? Bestia. Bestia. Ese es el nombre. Ese es el nombre. Bestia. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo que bestia es el nombre? No, usted no va a encontrar otro. ¿Hay otro nombre para describirla? Bestia. La bestia que sube de dónde? Del mar. Y cuando va a Apocalipsis 17 dice la bestia que sube del abismo. Es lo mismo. ¿Ves que el nombre que le da es bestia? Entonces usted tiene que apelar ahora a la sabiduría. ¿Cuál? ¿A la suya? Nosotros somos insensatos. La sabiduría está en la palabra de Dios. Hoy insensato, dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo la sabiduría clama en las calles? ¿Verdad? Dice en el libro de Proverbios. Entonces, el número es bestia. Por lo tanto, ya hemos visto que ahora tenemos que descubrir sobre la bestia. ¿Qué día fue creado el hombre? ¿Tendría el número de qué? El sexto día. El hombre fue creado el sexto día. Pero ¿qué pasa? ¿Qué día fue creada la bestia? Las bestias. No, el sexto día también. El sexto día. Por lo tanto, el número de su nombre, el número de su nombre, ¿verdad? ¿Qué día fue creada la bestia? El sexto día. Porque tenemos que sacar el número de su nombre. No del nombre del Papa. Cualquier nombre puede darte 166 si lo pone ¿se entiende? Pero la Biblia me dice a mí que yo no tengo que sacarlo de cualquier nombre. Yo tengo que sacarlo del nombre que la Biblia dice. Porque si no, yo no estoy siendo justo con decir que la Biblia se explica por sí sola. ¿De acuerdo? Estoy acomodando, estoy ahí empastando a lo mejor con una silicona que no es buena, como pasó una vez con una ventana ahí. Una silicona no es buena, cuando la abres te trae la ventana entera. Muy bien. El número de ella es el 166, Apocalipsis 13, 18. O sea, en su totalidad, con todo lo que te da, el número de la secuencia de su cabeza, el número del hombre y el número de su nombre, te da 666. Vamos a verlo ahora en la procedencia. El número de su nombre, vimos. ¿Cuál es su nombre? Dijimos que era ¿qué? Bestia. Apocalipsis 13, 1. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo fue creada la bestia? ¿Cuándo fue creada? El sexto día. ¿Y tiene también número de qué? Número de hombre, Apocalipsis 13, 1 al 18. ¿Y cuándo fue creado el hombre? ¿Verdad? Pues bien, ¿cuál es su número en la secuencia de cabeza? 6. El número en la secuencia de su cabeza, pues ya vimos que contando desde Asiria, cuando llegamos al papado es la sexta cabeza. Y ahí tenemos la procedencia. Que ellos luego hagan un sello, que hagan una identificación, que hagan lo que sea, pueden hacer lo que quieran. Pero bíblicamente hablando, esa es la secuencia y la procedencia para yo identificar quién es el anticristo. No era. ¿Está claro eso? Sí. Está claro. Pueden hacer lo que sea, pueden poner como algunos tracks sacan por ahí que la vacuna, que aquello, no. Pueden hacer lo que sea. Pero eso no es una evidencia bíblica para yo poder probar el 666 y cuál de las cabezas en la secuencia es la que Juan quiere que yo cuente. Y aquí la tengo, ¿verdad? Cuando era, cuando deja de ser y cuando vuelve a ser. Entonces, yo creo que el texto bíblico, si yo estaba nervioso durante muchos años
hasta que yo no entendía eso, porque no me satisfacían. El vicario Filipe no me satisfacía por razones. Una vez trabajaba bueno, no lo voy a contarle, pero ya después para no alargar el asunto, porque el tema es que... Sí, bueno, pero es la bestia en la tierra, no la bestia. Exacto. Entonces ya vimos que Juan nos ayuda a contar y él empezó contando ¿qué? Por eso no lo pilla. ¿Qué empezó a contar Juan? ¿Verdad? ¿Las 7 qué? Cabezas. Juan empieza a contar cabezas, es muy sencillo y claro, Juan no empieza a contarte un nombre ni a decirte que hay un código de barra que tiene que entrar ahí, que el que no sabe informática, hay gente que no sabe usar, que utilizan un telefonillo que no tiene nada de sofisticado porque no saben cómo se van a enterar de eso. Pero está ahí en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, el mismo Juan dice, las 7 cabezas son 7 montes, ¿verdad? Así te corrija. Y ahí mismo te dice, 5 de ellos han caído. ¿Ven qué sencillo, ¿no? 5 de ellos, ¿qué cosa? Han caído. Y ahora te dice, más el que sigue es el que dice, 1 es. Y si 5 más 1 es, ¿te da qué? 8. Te da 6. Pero luego viene otro que dura breve tiempo, y ese otro que dura breve tiempo lo conocemos como el otro. La Biblia lo escribe como el otro. Pero si tú vas sumando, es como, a veces cuando tú estás estudiando, yo creo que era en álgebra que decían A más B. Entonces te están utilizando el lenguaje. Al principio, ¿Eh? al principio hiciste un ejemplo de las matemáticas, Sí. de las relaciones. Sí. Y es lo que es el A más menos B, y yo no cogí más. Ah. Bueno. El otro, sí. Por ejemplo, aquí Es dice, el otro. vamos a dar un poquito para atrás para que entonces lo tenga. Entonces dijimos que, mire, aquí lo tienes. Vaya mirándolo ahí. De todas formas, esto podemos, le puede pasar a Ana un video. Entonces aquí lo tenemos, mírenlo ahí. 5 han caído, más 1 es, más el otro, ya son 7, ¿verdad que sí? Ahí lo tiene, me pongo para acá para que lo vea. Entonces, 5 de ellos han caído y Juan lo va diciendo así con tanta sencillez, ¿verdad? Como que es para que un niño lo entienda. 1 más 2 es igual. Eso es como, es para el bebé, esto, para que nadie se pierda, se describe todo esto, ¿verdad? Tenga sabiduría. Aquí están los 5 caídos, más uno, exactamente, muy bien. Aquí está todo ejemplificado, empezando desde Asiria, como lo va describiendo el profeta, que lo que va contando es cabezas, para que yo llegue al resultado del 666 y descubra cuál de esas cabezas es el anticristo. Para que no haya duda. ¿Qué es lo que hace Juan? Para que no haya ¿qué? Duda ninguna. Nos lo presenta de esa manera. Cuenta, y el ángel mismo viene y se lo dice el ángel. Para que no venga ahora la gente a decir, que fue Juan que lo dijo. No, el ángel le dijo, no te preocupes. Yo sé que tú no lo vas a entender, pero yo te lo voy a explicar. Y le dice, mira, las cabezas son otras, te lo voy explicando. Entonces, es entre los 7 que ya... bueno, voy a pasar esta... El 7, que es la perfección, se convierte en... El número 7 es el intento, el último intento que utiliza el anticristo para ser igual a Dios. El último intento. Porque acuérdense que el número 7 es el número de Dios. Sin embargo, Dios no le da la oportunidad, al anticristo ser el número 7. El número de la perfección. Llega al 6 y cuando va el espacio del 7 recibe ¿qué cosa? La herida de muerte. Incluso el propio imperio francés dice Dios no existe, porque ellos se declaraban como ¿qué cosa? Como Dios. Ellos, el papado se declaraban, yo soy el Dios de la tierra, y ahora viene Francia y dice, Dios no es. Y ahora dicen, el número 7 le dice, no, tú no es. O sea, ese Dios, tú no es. Entonces, en el 8º vuelve e intenta alcanzar. Cuando ya ve que se le pasó el chance, ahora viene y lo intenta de nuevo otra vez.
Vamos a describir un poco el anticristo ahora, ¿verdad? Ya ubicamos, ¿verdad? En la secuencia de cabeza ya vimos, ya podemos identificar cuál es la cabeza, ya podemos verlo. Pues ahora vamos a ver en la Biblia esa comparación. ¿Ves cómo, ¿sabes lo que hace la Biblia? Que nos pone dos billetes. O sea, el mismo billete, ¿verdad? El mismo billete, para que tú veas cuál es el verdadero de los dos. Entonces ahora vamos a ver esa parte de la Biblia. Miren, Juan quiere mostrarnos cuál de las cabezas es el anticristo. Ya eso lo hemos analizado, lo hemos visto, ¿verdad? El resultado que hemos visto es que es el 666 para mostrarnos las tres fases hasta el resurgimiento y cura de la cabeza herida. ¿De acuerdo? El 666 es la clave para identificar al anticristo en sus tres fases. Era, no es y será. Muy bien. Para que ahora, inmediatamente yo identifico el anticristo, yo ahora me pongo a mirar a ver si encaja realmente y lo comparo con el billete verdadero, a ver la falsedad y la autenticidad. ¿Verdad? Las diferencias. Cristo, en el libro de Mateo, capítulo 26, del 19 al 20, dice que uno de los que se sienta en la misma mesa con él le entregará. ¿A quién se refería? Judas. Uno de los que se sienta en la mesa le entregará. Ahí está. En el libro de Daniel, capítulo 11, 26, habla de un rey que le llaman el rey del sur, que ataca al anticristo, y este es Francia. ¿Sabe? Pero ¿qué pasa? Que durante 1260 años Francia fue, vamos a decir, la guardia de ese poder. Pero dice que ellos se sentaban juntos para analizar cómo hacer sus persecuciones y todo eso. Sin embargo, mira lo que dice. Uno de los que coman sus manjares en la misma mesa lo quebrantará, dice Daniel. Los que se sentaban en la misma mesa durante la Edad Media lo quebrantará. ¿Están viendo el paralelismo de cómo el anticristo quiere ser igual al Cristo igual? No, vamos a seguir viendo más. Cristo en esta tierra vivió, ¿verdad? Vamos a ver. Vivió, murió, ¿y qué cosa? Y resucitó. Y volvió a vivir. Entre otras palabras, era, dejó de ser y volvió a ser. ¿Estamos viendo? Ahora vamos a ver el anticristo. Vamos a ver cómo dice el anticristo. La cabeza que tiene la herida de espada y vivió. O sea, la cabeza que tenía. Estaba viva, ¿verdad? Recibe una herida de espada y vivió. Pero están viendo el paralelismo que hay, Es como poner el billete, el mismo billete para comparar a ver el verdadero del auténtico. Cristo es, era y ha de venir. ¿Cristo qué cosa? Es, era y ha de venir. Pero del anticristo, Juan dice, uno es, no es y será. En la cabeza, Miren qué exactitud, Qué precisión la palabra. Es perfecto el asunto. Jesús murió, ¿qué día? El sexto día. Estuvo muerto durante ¿cuánto tiempo? Durante el séptimo día. Durante el séptimo día estuvo ¿cómo? Muerto. Y resucitó, ¿qué día? El domingo. Sería el octavo, ¿no? El octavo día. Que ya íbamos, mira que bien, Y resucita el octavo día. Resucitó el octavo día. Muy bien. Ahora vamos a ver el anticristo. La bestia recibe la herida mortal ¿en cuál cabeza? En la sexta cabeza. Está herida durante la séptima cabeza, durante Francia está reinando, ¿verdad que sí? Y resucita cuando se da una ley dominical que en el catecismo se le llama el octavo día, Qué interesante. Muy bien. El número 6 es el número que le corresponde en el orden de las cabezas, ¿verdad? Aunque muere, resucita de nuevo y ocupa el puesto número 8. Muy bien. Cristo resucita y sustituye al traidor Judas. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. Pero ¿saben ustedes? Por el apóstol Pablo, acuérdense, para llevar su mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿verdad que sí? En 1 Corintios lo dice. Pero, ¿sabe quién fue que traicionó al papado en la Edad Media? ¿Quién lo traicionó? Francia, ¿verdad? El que se sentaba en la mesa. Pues, ahora, cuando resucita el papado,
queda sustituida Francia y ya no es Francia quien ahora está al lado como en la Edad Media. Ahora viene otro, es sustituido por quién. El anticristo resucita y sustituye al traidor rey del sur, Francia. ¿Por quién? Por la bestia que sube de la tierra, Apocalipsis 11:13, y manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿A quién manda? A los moradores de la tierra. Igual como Pablo fue a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ahora esta bestia, que es los Estados Unidos, obliga a todas las naciones de la tierra que adoren a la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. En el momento que se dé esa ley, por eso es que viene de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos da una ley dominical, es lo que le da vida ahora otra vez. Un real decreto. Exactamente. Pues aquí tenemos, el que estuvo muerto y vivió dice esto. Vamos siguiendo comparando el billete, a ver dónde. El que estuvo muerto y vivió dice esto. La bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Están viendo? Estamos comparando. Vamos a seguir identificando al anticristo. ¿Quién se pone en lugar de Cristo? La bestia, uno es. Ahí están los textos. Apocalipsis. No lo voy a ir mencionando para ahí, así voy. ¿Verdad? Dice Dios: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Cómo le llama Juan a la bestia que recibe la tierra? Uno es. Pero, ¿quién es que dice que es? Jehová tu Dios, uno es. ¿Vemos? Vamos a comprar. Era, no es y será. Yo soy el que es, el que era, el que ha de venir. ¿Lo están viendo? La bestia era, no es y será. Y ahora Jesús dice: yo soy el que es, que era y que ha de venir. Alabado sea el nombre de Dios. La exactitud que tiene la palabra de Dios, ¿no? Espectacular. El orden mundial que lidera la bestia en Apocalipsis 13, que sube de la tierra, representada por Estados Unidos, está a punto de pasar por cambios profundos. El poder mundial que hasta ahora ha liderado Estados Unidos será redistribuido por breve tiempo a 10 poderes que gobernarán junto con la bestia herida y casi curada. ¿Vieron? La inestabilidad social representada por las muchas aguas donde se sienta la mujer en Apocalipsis 17:1 llevará a esos 10 poderes a dar el poder a la bestia que recibió la herida. Bueno, con la intención de poner fin a la anarquía, con este acto le darán vida totalitaria al papado, pero la furia social no será sofocada. Y poco tiempo después, los 10 cuernos retirarán el apoyo a la bestia que recibió la herida de muerte y vivió. Y de acuerdo con la profecía, los 10 cuernos reinarán solo una hora, que es igual a un tiempo muy corto, y luego retirarán el poder a la bestia y la dejarán desolada y desnuda, según Apocalipsis 17:16. O sea que la inestabilidad social. El billete era falso. Sí, exacto. Cuando los 10 cuernos y todo el mundo se den cuenta que el billete era falso, ¿qué hacen ahora? Entonces le retiran su apoyo. O ellos, como la sociedad se va a volver inestable, que va a haber caos por donde quiera los supermercados, tiendas y todo va a ser todo un caos. El que tenga sembrado le van a quitar sus alimentos. Eso va a forzar a los poderes del mundo a entregarle el mando al papado. Pero eso no va a finalizar. Eso no va a ir a mejor, va a continuar en peor. Y al ver que todo es falsedad, entonces la dejarán desolada. El crujido de dientes. Será el lloro y el crujido de dientes. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto tiene un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ya vimos. Aquí es lo mismo que ¿Y los los 10 reinos lo mismo que los de cuáles son? Judas. Los 10 reinos. Sí. Perdón. No, perdón, no. Está bien. Ok. Los 10 reinos al principio, cuando la bestia reinaba, como la número 6,
eran las 10 tribus bárbaras que fueron las que hicieron caer el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Ah, ok. ¿Qué pasa? Surge el papado y se pone por encima de todos ellos, o sea, los gobiernos. Ujú. Esos, cuando el papado recibe la herida mortal en el 1798, ellos también pierden autoridad. Entonces, ahora cuando el papado vuelve y resucita, resucita con todos sus cuernos. Pero los cuernos ahora, durante el periodo de tiempo de la herida mortal, no tienen corona. Perdieron la autoridad. Entonces, cuando el papado vuelve y recibe autoridad, esos cuernos reciben autoridad juntamente con ella, pero se dan cuenta que han sido engañados, que el billete ha sido falso, y ahora los 10 cuernos se rebelan contra ella y vuelven a hacerle lo mismo que le hizo Napoleón Bonaparte, pero ya será su final total, ya no volverá a ¿Y existir. esos 5 que caen tienen que ver con los 10, no? Las 5 son cabezas, eran imperios, Ah, que imperios. empezando desde Asiria, contamos Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, etcétera, etcétera. O sea, los cuernos están representados en el periodo de la 6ª cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, hablando un poco acerca de, es también el 8º, acuérdense que decía, es también el 8º. Es significativo lo que nos dice el catecismo. ¿Qué nos dice el catecismo? El 8º día, pero para nosotros, dice en el catecismo, para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Cristo. El 7º día acaba la primera creación y el 8º día comienza la nueva creación. Así la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, según dice el catecismo, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo, cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. ¿Están viendo lo que está hablando allí? Blasfemo. Está hablando de que cuando Cristo resucitó, ahora se hace una nueva creación y que esa nueva creación sobrepasa a la primera creación. La primera creación es cuando Dios hizo los cielos y la tierra y termina el 7º día. Pues ahora, como esta nueva creación sobrepasa aquella, pues ahora el día de la resurrección se convierte como en un nuevo día de creación. Porque se había creado, ¿cuántos días se habían creado? 6. Pero ahora surge un nuevo día. O sea, que se creó otro día. Ahora no son 6 días que tiene la semana, sino ¿cuánto? De acuerdo con lo que está diciendo. Vamos a seguir viendo. Vamos a comparar un poquito lo que pasó en los días de Salomón. En los días de Salomón se dividió Israel en 2 bandos. Judá y Israel, que se quedaron 10 tribus en Israel. Las 10 tribus hicieron su Dios por allá aparte y se olvidaron de Dios. Entiendan lo que dice el texto. Y se reunieron con el rey Salomón, todos los varones de Israel, en el mes de Etanim, que es el mes 7º. ¿Cómo se llamaba ese mes? El mes 7º, según la Biblia, en el día de la fiesta solemne. Entonces, la fiesta solemne de Dios caía en el mes 7º. Ahora miren qué pasa después cuando viene Jeroboam. Cuando viene Jeroboam, ahora la fiesta que el pueblo, que en Judá se hacía en el mes 7º, ahora miren lo que hace Jeroboam. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8º. ¿Cómo le llama ahora? El mes 8º. En Judá se le llamaba al mes de la fiesta solemne el mes 7º. Pero Jeroboam inaugura su idolatría y le llama a ese mes el mes 8º. El mes que él había inventado. O sea, eso no era que estaba, sino que él había, ¿qué cosa? Inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, en el 8º se hace fiesta para la idolatría, pero en el 7º se hacía fiesta solemne para Jehová nuestro Dios. No hay otro. Ese del nuevo día, dice ahí, se lo inventó este hombre. El primer día de semana. Entonces vamos a seguir viendo lo que dice el catecismo. Vamos a ver qué sigue diciendo el catecismo. El sábado, que representaba la coronación de la primera creación, Amén. es sustituido por el domingo, que recuerda la nueva creación, inaugurada por la resurrección de Cristo. ¿Está viendo lo que? O sea, que reconocen. Ven, que lo reconocen. O sea, no, porque ellos son más sinceros
déjeme No, es que decirle, yo, ya he visto en una Biblia más donde sincero dice- que algunos protestantes, Sí. porque muchos protestantes, pues, lo que dicen, no, que ya fue abolido el punto, y que y yo cualquier día, pero no. Puedes hacer cualquier cosa. Exactamente. He visto en la casa de alguien una Biblia católica que decía el séptimo día, mire, esto equivale a sábado. Ellos Ajá. dicen, domingo es día de día santo, pero este día domingo representa sábado. Sí, no, Me pareció... la mayoría de las versiones de 1960 la Reina Valera también te aparece así. Ahora vamos a ver qué más dice. La iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo. ¿Qué día? ¿Octavo? No. ¿Qué día dice el catecismo? El octavo día, que es llamado con toda razón Día del Señor. Con toda razón. Con toda razón, Día del Señor o domingo. ¿Y qué día? Y cuando la bestia que era y Noé resucita, ¿cómo resucita? ¿Cómo qué? Pero Dios no es el Dios. Creó el sol. Claro. Pero No. no es el sol. Pero fíjense algo, vamos a ese asunto. Cuando la profecía va diciendo las cabezas, Ujú. la bestia que recibe la herida del Padre vivió. Cuando vive, ¿qué número ocupa? Octavo. El octavo. Y aquí dice, la iglesia celebra el día de la resurrección de Cristo, el octavo día, que es llamado con toda razón Día del Señor. Eso le da fuerza otra vez y se convierte en un octavo poder. El octavo, Cristo promueve el séptimo día por creación y por redención. El anticristo promueve el octavo día cuando resucita de su herida mortal y se convierte en la octava cabeza. Eso se entiende, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es siguiendo viendo el billete, a ver, este billete es muy fácil porque los billetes falsos nada más es una sola nada más tienen una sola, pero este billete falso lo falsificaron y metieron Pero engañan a todos. metieron todas las claves para ver que sea falso. Todo el mundo lo quiere saber. No, este no hay que pasarlo por láser. No, este no. Este no hay que- Pero el Está más claro que el agua. Este está claro. Tú me lo enseñas a la puerta y ese es falso. Claro, Entonces allí ya ahí lo podemos ya un poco resumiendo, viendo claro que este mundo está llegando a su fin. Su conclusión. ¿Por qué? Porque estamos viviendo justamente en ese proceso ahí de transición, de subir del abismo a convertirse en el octavo. ¿De acuerdo? Ujú. Bien, esto está en el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos dice, la Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara aplacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades de la historia, de lo que pasó en la historia. Sí, que todos somos Pidiendo disculpas, pidiendo el perdón. No Se ha puesto pedir perdón. vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios fundados por el papado en edades pasadas subsisten en nuestros días todavía. Eso es el conflicto de los siglos. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engaña. Acuérdense que el principio. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre los reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora, y con lisonja seducirán, etcétera, etcétera. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Fíjense que es tan claro el texto bíblico que allí te describe
incluso su estilo de vida. No le hacen caso ni al amor de qué, no se casan, lo que está diciendo allí. Tienen un sello. Y la soberbia. Exactamente. Entonces, vemos que todo esto que vemos ahora como lo que se conoce como vamos a llamar Laudato Si, la Carta Apostólica, la encíclica, las encíclicas papales, todas esas encíclicas que estamos viendo de Vaticano II, son encíclicas que te llevan a entender que se está recuperando el poder del papado. Porque todas estas encíclicas son acuñadas por los 10 cuernos que están representados en su órgano, que son las Naciones Unidas. Pues ahora mismo el tema del cambio climático y todo lo que vemos, ¿quién es el que lo acuña? Pues las Naciones Unidas se convierten en sus voceros. Exacto, el Laudato Si. Las Naciones Unidas se han convertido en su vocero. ¿Por qué? Porque ellos son los que están con el tema del cambio climático, pero está allí diciendo lo que la Casa Común, lo del Laudato Si, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a dejarlo un poco hasta aquí. Este no es el PowerPoint original, lo que pasa es que había cosas aquí que en el otro yo no las tenía y quería compartir preferiblemente. Entonces, ahora sí podemos entrar a una serie de preguntas y respuestas. Puede cortarlo si quiere. De todos modos, Norberto, ¿sería posible que pusieras las diapositivas para que lo grabara Ana? Ah, sí, bueno, ven, lo voy a poner en las diapositivas. Si te parece bien. Sí, para que quede. Lo graba Ana y